Migrar es el sendero en busca de la vida perdida. Retomemos entonces y abordemos el caso de América Latina con la migración venezolana, nicaragüense, haitiana y cubana, puntualmente. Me corregís si no es así lo que estoy diciendo, pero luego, ¿cómo se desmonta esto para estabilizar la sociedad desde el punto de vista de los valores humanos? Bueno, yo creo que una de las variables es partir de entender a nuestras sociedades como diversas, ¿no? Desde su origen, digamos. No hay sociedad que haya sido pura, digamos, ni aislada sobre todas las cosas en ningún momento, ¿no? Y hablo de todas las sociedades. Después, poder entender esto que te decía, digamos, de los lugares culturales y productivos que tienen las poblaciones, ¿no? Es decir, poder entender que las distintas migraciones van a ser parte de todo el sistema productivo, educativo, ¿no? Algo interesante me parece también es que me parece que hay que estudiarlo y profundizarlo, es la formación muchas veces académica y profesional que traen muchas de las poblaciones migrantes, que por supuesto que pueden servir para el desarrollo, ¿no? Y si no fuera así, digamos, aunque no fuera así, de cualquier manera, digamos, me parece que significa un aporte a las sociedades receptoras de alguna manera, ¿no? Estos discursos, como te decía, son generados. Lo vimos también fuertemente en el norte de Chile hace un tiempo también, ¿no? Con un proceso importante. Me parece que tiene que ver con empezar a ponerlo en la agenda pública, generar políticas públicas. La inclusión, por ejemplo, en el censo, ahora el 18 de mayo, aquí en la Argentina, de la pregunta acerca de la identificación como afrodescendiente, nosotros creemos que es un avance porque visibiliza, digamos, una diversidad que antes estaba invisibilizada, y que me parece que hay que empezar a incluir más la variable migratoria, ¿no? Digamos, por nacionalidades, y empezar a plantear distintas políticas públicas que fomenten no solamente la integración, sino la convivencia y la producción en común, ¿no? Hay mucho trabajo para hacer, me parece, bueno, además de medios de comunicación, pero digamos en las áreas del Estado, en los ministerios de Cultura, en los ministerios de Economía, en los ministerios de Educación, ¿no? Que se empiece a plantear la migración como una realidad y que se empiece a trabajar sobre ello, ¿no? Me parece desde la formación. Sí, claro. Me parece que Fíjate el tema de los migrantes que vienen con grados académicos y que históricamente ha sido así, salvo algunas excepciones, ¿no? Einstein, por ejemplo, salió con su halo de científico competente, pero las profesiones, los profesionales se tropiezan con barreras que tienen que ver con la convalidación de sus estudios académicos. En el caso de nuestro continente, de América Latina, hay varios intentos de dinamizar la movilidad humana y capitalizarla. La UNASUR, el Mercosur, la CAF, entre otros. Pero al final este ejercicio se volvió como muy mercantil, muy comercial, y la parte humana quedó como relegada, ¿no? Todavía, por ejemplo, no hay homologación de títulos, pese a que compartimos ciertas características y ciertos intereses como región. Eso no hay, todavía no hay. Hay intentos, hay ciertas incipiencias, pero no tenemos un dispositivo que permita. La identidad, por ejemplo. La identidad es un tema terrible. Es decir, nuestro continente, ¿sí? Nuestro continente, todos los países de Latinoamérica y quizás Norteamérica sufren del mismo mal. No saben cómo gobernar con la migración. Y como no saben cómo gobernar con la migración, se pierden el potencial que traen, que estabas diciendo tú. Y este potencial que no solamente en términos de diversidad cultural y la producción creativa, porque el hecho de que tú tengas una mirada diferente que la mía para poder innovar o crear o, cursar procesos, eso le da oportunidad. Hay algunas empresas europeas ahora que tienen una mirada, es de tener personas de diferentes lugares que miren los procesos para que el aporte de cada uno los dinamice y los haga mucho mejor.
¿Qué crees tú que pase en América Latina desde el punto de vista de la gobernanza migratoria, que este tema está tan atrasado? Me vas a decir seguramente que en Europa también lo está, que quizás en todo el mundo lo está, pero si es tan milenaria como el hombre, la movilidad humana, si tiene tantos estudios académicos, si la antropología social, la psicología, las otras ciencias sociales dan cuenta del fenómeno, desde lo humano, desde el sufrimiento, desde lo comercial, desde lo productivo, desde lo intercultural, no se ha avanzado. Seguimos, si lees la Biblia, que ahorita va a venir la profesora Kathleen a hablar con nosotros del tema también, te das cuenta que transitaban problemas iguales, y te estoy hablando del Antiguo Testamento, poco más allá de nuestra era. Y los arrastramos todavía. ¿Qué hace que seamos tan lentos para aprender, profesor? Bueno, yo creo que una de las, no sé si tenga la respuesta en todo caso, pero sí una de las variables que se podría decir es que los cambios culturales son los que llevan más tiempo, ¿no? Digo, los cambios en la forma de pensar. Digo, llevó mucho tiempo para que, digamos, por ejemplo, lo que se discute en función del derecho de las feminidades o las identidades femeninas van a jugar en la sociedad, los derechos del trabajador, digo, en vísperas del 1 de mayo, digo, ganaron pregnancia muchas ideas, pero después de mucho tiempo, ¿no? Digo, los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, en otros lugares, el apartheid, digamos, cuánto tiempo duró, ¿no? Duró muchísimo. Entonces creo que tiene que ver con esto, digamos, los cambios de pensamiento, creo yo, un poco la antropología da algunas pistas sobre eso, son los cambios que llevan más tiempo, ¿no? A veces se puede devaluar una moneda o valorizarla, se puede decir un cambio de función en algún lugar o en algún lugar de decisión, pero los marcos de pensamiento son mucho más difíciles de cambiar y permanecen mucho más tiempo, ¿no? Creo yo que los procesos migratorios se van a agudizar. También hay un proceso digo, preocupante también de esto que te decía, ¿no? De ir definiendo poblaciones deseables, indeseables, ¿no? Creo que vamos a tener que salirnos de ese discurso. Digo, si antes era Medio Oriente y hoy es tipo, algunos países del este europeo, salirnos de estas cuestiones y ver lo que es conveniente, digamos, ¿no? Para cada migrante en cada lugar. Donde también hay una complejidad, ¿no? Es decir, hay decisiones, digamos, que tienen que ver con los lugares donde se migra o los proyectos, ¿no? La perspectiva de los proyectos familiares y de vida que son respetables siempre, ¿no? Entonces, te diría que por lo menos en lo que es Sudamérica hay como dos movimientos, un cierto movimiento a partir de lo que fue el Mercosur, de cierta integración de los países regionales, eso quiere decir países limítrofes, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, hasta un punto, hay integración, digamos, fronteriza, pero creo yo que no hay suficiente integración hacia lo que está más hacia el norte y el Caribe, digamos. Están como asociados, exacto. Hasta Colombia, Venezuela era parte, pero luego no cumplió toda la requisitoria y quedó como, por lo menos lo toman como asociados, no al gobierno propiamente, pero sí a la población por el tema de crisis humanitaria. Pero más allá de eso no prosperó el dispositivo de Mercosur como un dispositivo que tuviese como figura importante lo humano. ¿Sí? De mercado, sí, así que priorizó justamente la parte mercantil, la parte comercial, y no es que no hayan mirado, tienen un organismo de derechos humanos, tienen unas dependencias, tienen estudios, tienen sociólogos, antropólogos en su equipo, pero no se ha visto cómo ha trabajado el Mercosur desde el punto de vista de la interculturalidad y la integración de la región como individuos en términos de derechos, ¿no? Entonces, eso preocupa, por eso te decía, ¿no? Con todos los antecedentes vamos tan lentos y no tiene sentido, porque bien tú decías, estamos frente a una gran movilidad humana. Para finales del año pasado se hablaba de 284 millones, a eso sumarle la migración afgana, luego sumarle la migración ucraniana, y sumarle también, por supuesto, 1 millón más que salió de Venezuela, y sumarle lo que ocurre Haití, Nicaragua, Cuba, que siguen constante movilidad, más África, más el sudeste asiático.
Eso en cuanto a migrantes. Luego veamos los desplazamientos. Internamente en Ucrania, por ejemplo, van 12 millones y algo más. Y toda América Latina tiene mucho desplazamiento. No nos sirve para aprender. Es como que si tuviésemos el foco de humanidad puesto en otro punto. ¿Tú qué consideración te merece esto? Como señalás, creo que sí, que es una mirada sensata. Te decía un poco, el Mercosur ha habilitado ciertas cuestiones, pero ha quedado a medio camino en otras. La integración hay que pensarla mucho más al norte, digamos, también de Brasil, digamos, bueno, incluir a Venezuela y a lo que tiene que ver con Centroamérica, ¿no? Y México. Y también cuando comentabas, un poco también se me venía a la mente, en algún momento se discutió también pensar en ciudadanías suramericanas, ¿no? Es decir, poder pensar una ciudadanía en común. Hay mucha expectativa, y de hecho se entiende que sea así, por expectativas por las ciudadanías europeas o las ciudadanías a veces en Estados Unidos, pero ¿por qué no pensar una ciudadanía compartida, ¿no? Para los pueblos, digamos, en Sudamérica? Latinoamericana, por ejemplo, sí. Por ejemplo, ¿no? La CELAC creo que había llegado a plantear algo en ese sentido, pero me parece que es momento de plantearlo. Lo que hay que impulsar son los espacios de integración, y lo que hay que plantear ahí, como bien decías, es, además de una mirada mercantil, una mirada, digamos, desde el punto de vista de las ciencias sociales y desde el punto de vista humanista, en el sentido de que es urgente. Nosotros lo vimos con la pandemia, ¿no? Para sumar un argumento, poblaciones que tenían que movilizarse por acceder al tratamiento, muchas veces en lugares de frontera, y que no podían hacerlo, o no estaban en contacto las familias, ¿no? Todo esto que ha pasado en este sentido por la pandemia, pero a veces pasa por otras contingencias, ¿no? Entonces, claro, hay familias que están en distintos territorios y que no deben perder el contacto. Entonces creo que esta idea de ciudadanía compartida y de un poco agilizar muchas cuestiones, me parece que haría mucho bien a las poblaciones migrantes, y haría mucho bien, me parece también, y ahí un poco sintetizo, a esta idea que te decía, de poder pensarnos diversos, complejos, cambiantes. Pensar una ciudadanía sudamericana nos llevaría, creo yo, necesariamente, casi obligadamente, a pensar en esto, y entonces cuando debiéramos definir quiénes somos, tendríamos que hacer alusión a la diversidad, ¿no? Así que bueno, es una idea, una intención, no porque lo planteemos aquí, sino que se ha discutido en su momento. Así que me parece que es momento para poder caminar muchos caminos de integración, ¿no? Que todavía están vigentes, y están con la necesidad, quería decir, de transitarlos, ¿no? Les recuerdo, queridos amigos, que hemos estado hablando con el profesor antropólogo Jorge Sebastián Almada, profesor del equipo de 2 cátedras que tienen que ver con las ciencias sociales en la Universidad Nacional de Misiones. Nos ha acompañado en este programa con la intención, por supuesto, de darnos luces de cómo se alojan estos conceptos, cómo cobran vida, cómo se corporizan, y cómo acompañan en detrimento de la dignidad de las personas que les toca ser migrantes, que están en condición de movilidad, o que son migradas incluso, porque hay personas que tienen muchos años y siguen con el estigma de que es migrante, y por ahí también el tema de la superposición de la cultura. Jorge Sebastián Almada, profesor, muchas gracias, te agradecemos la compañía, el tiempo que nos has brindado, y espero que tengas hacia adelante también el espacio temporal para acompañarnos, porque esto es un día a día de sensibilizar con el tema migratorio. Por favor, León, agradecerte de nuevo a vos, al espacio, y bueno, y a disposición sobre todo para poder construir sentidos contrarios, ¿no? a la discriminación, a la xenofobia. Nos parece importante, así que bueno, todo el esfuerzo que podamos hacer en ese sentido, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Queridos amigos, escucharon ustedes a Jorge Sebastián Almada, antropólogo de la Universidad Nacional de Misiones. Con esto, entonces, ahora vamos a una pausa y en breve regresamos.